Estaba pensando. Buenos días. Voy a presentar otra de las patas de este proyecto Cartema, que bueno, leeré más que porque al ser en color rojo, pues creo que no se ve bien. No se ve. Bueno, en Zoom lo ven muy bien. Bueno, los que estáis al otro lado del espejo lo veréis bien y bueno, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? El contenido lo puedo contar. Nosotros somos un equipo dentro de esta red de Cartema de la Universidad Autónoma de Madrid, formado por profesores también especialistas en teatro de distintas épocas, desde el teatro antiguo, en el que estoy yo, hasta teatro en lengua española o en lengua inglesa. Y la motivación, cuando salió la posibilidad del proyecto de analizar los festivales, era valorar el beneficio económico que tiene el sector de las artes escénicas en la infraestructura social, es decir, la relación entre teatro y territorio, que se concentra en determinados días, que son los días de festival, los días de feria teatral. El análisis tiene como objetivo hacer propuestas que no sé si caerán en saco roto, pero bueno, al menos se pensarán y se escribirán que puedan mejorar el sector teatral en la Comunidad de Madrid, en el sentido en el que ha dicho el profesor Vélez, de artes escénicas en las que dejamos al margen música, danza y circo. Eso sí que lo quiero especificar. Saber cómo llega una obra de otras partes de nuestro país a la cartelera española a la cartelera madrileña de los festivales. Y, por supuesto, no analizamos, es un proyecto con unos objetivos muy concretos, no analizamos ni la calidad de las producciones, ni el sistema de producción del festival, ni criterios de carácter artístico. Son datos de carácter, digamos, de infraestructura socioeconómica. El primer objetivo que nos hemos trazado es localizar los títulos que se estrenan en Madrid, en cartelera no de festival, y su relación con las ferias y festivales de las demás festivales en comunidades autónomas. Al mismo tiempo, analizar las producciones que configuran las programaciones de los festivales y localizar qué compañías o títulos madrileños llegan a formar parte de esos elencos. Establecer qué relaciones hay, si es que las hay, entre teatro y territorio para entender las vertebraciones sociales y económicas que tiene el teatro en la sociedad. Y cartografiar las conclusiones tras el análisis de datos. ¿Qué metodología hemos seguido? En primer lugar, nos hemos dividido las distintas comunidades autónomas entre los miembros del equipo. Hemos inventariado los festivales con la intención de extraer los siguientes datos. Los leo, disculpadme, porque por el color elegido, mal elegido, pues no se ve bien con esta luz, que es el nombre del festival, en qué fecha, en la ubicación en cuanto a la ciudad, la sede o sedes que tiene el festival dentro de esa localización, la duración, a qué tipo de público va dirigido, si infantil y o adulto o ambos, el contenido, si es un festival especializado en algún tipo de contenido, los datos de taquilla, los datos económicos, datos de producción y la financiación, si es pública, privada o mixta. Queremos establecer mapas según los distintos datos extraídos, en el que contamos con la colaboración del doctor Javier Ramírez, en el que queremos ver los mapas de distancia, es decir, la trazabilidad de la obra, los mapas de calor, qué ciudad contiene mayor número de festivales, y un mapa de animaciones, es decir, fechas en que se concentran los festivales, ¿no? Y, a partir de tener estos datos de carácter más general, hacer el análisis comparativo e individualizado en la Comunidad de Madrid.
Aquí vemos un ejemplo de cartografía que me ha suministrado el doctor Ramírez y del que hablará él, tomando, por ejemplo, como ejemplo las comunidades autónomas de Galicia y de Extremadura en relación con Madrid. El punto azul es Madrid y lo que aparece en colores azules son las obras que viajan entre comunidades, por decirlo de alguna manera, con la idea de llegar a cartografiar el mapa general de festivales en toda nuestra península y Canarias y Baleares también. Aquí vemos, por ejemplo, se señalan las provincias dentro de la comunidad autónoma y donde se focalizan las obras que tienen relación con Madrid en el marco de festivales. Siempre son festivales los datos que estoy dando, no solamente de cartelera. ¿Para qué quiero que nos pueda servir esto? Y lo pongo en relación con el proyecto que hay actualmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gubernamentales, a partir de los datos extraídos del último número de la revista A de Teatro que nos ha presentado antes Carlos, ¿no? Tienen ahí todos los datos que estamos utilizando. A nivel conceptual, podríamos decir, o si queremos nivel político, hay una concepción patrimonial de la cultura bajo el epígrafe: nuestro territorio concentra una de las mejores ofertas de ocio y entretenimiento, razones todas ellas por las que somos considerados una potencia cultural de primer orden. La cultura como sector de actividad en relación con la educación, y se cita la industria cultural, que, como dice el autor de este estudio, apenas 30 veces en más de 350 páginas, y se insiste en la necesidad de equipamientos culturales e infraestructuras vinculadas al desarrollo urbano, la revalorización de la industria cultural sin sinergias con los otros 9 desarrollos u objetivos de la estrategia gubernamental, que es, entre otras, el desarrollo territorial, el futuro del empleo o el bienestar futuro. Y, como señala el autor de este estudio, no aparece la cultura en la lista de los 20 programas tractores de inversión ni en la lista de las 20 reformas principales, salvo en cuestiones de carácter más patrimonial, de infraestructura, no sé cómo decirlo, de ladrillo, de cemento, ¿no? que se vea. Coincido con el doctor Fernández, que es el autor de este estudio sobre el programa de resiliencia, en el error político y económico que supone esta concepción de la cultura y, en concreto, de las artes escénicas, y para eso sirve esta cartografía, espero, de los festivales, ¿no? Porque el teatro, según intentaré resumir a continuación, tiene un mayor valor que el patrimonial en cuanto a conservación del legado, puesto que en el documento se subraya la diversificación, la consolidación y la mejora de la actividad cultural en el territorio para avanzar en la cohesión social, y también es un factor clave para el desarrollo económico a lo largo del territorio. Y la cartografía de los festivales demuestra que, efectivamente, la inversión en infraestructura, quiero llamarla escénica o profesional, es más rentable que la inversión económica en infraestructura de ladrillo, si queremos decirlo así. Y que apostar por potenciar la vertebración del teatro a través de festivales a lo largo de toda nuestra geografía supone un valor económico, aparte, evidentemente, de cultural y educativo. Yo creo que es una de las principales conclusiones de carácter objetivo, no subjetivo, ¿no?
Tienen ahí los datos, ya ha hablado también el profesor Vélez sobre los análisis de auditorías de la influencia económica del sector escénico en el sector económico y social del país. No voy a insistir en ello, para ir, como vamos mal de tiempo, a las primeras conclusiones a las que estamos llegando, ¿no? Para empezar, hay un intento de vertebración por parte de los profesionales de las artes escénicas que se da siempre de narices con la vertebración de carácter de gestión política, podríamos decir, ¿no? Las características políticas en comunidades autónomas, por un lado, de nuestro país, más luego financiación a través de ayuntamientos o financiación a través de diputaciones o financiación a través de comunidades autónomas o financiación a través de redes ministeriales, hace que sean muchos focos en algunos casos muy diversificados que no producen las sinergias suficientes como para rentabilizar todo ese esfuerzo profesional y económico. Un ejemplo es la página web de Red Escena. Es una página muy buena, una página con muchísimo potencial, que tiene ya 167 asociados, pero no recoge todos los festivales existentes de titularidad pública. Y por eso, simplemente aquí en la Comunidad de Madrid hay festivales que uno no sabe que existen, ¿no? Entonces, por un lado, se ve un esfuerzo importantísimo por parte de los profesionales de las artes escénicas de sacar un proyecto adelante y, por otra parte, la dificultad que ellos mismos se pueden encontrar de que no encuentran un lugar donde ese trabajo pueda ser proyectado. Podríamos decir que es una cuestión quizás de marketing, ¿no? Porque otra de las conclusiones es la importancia de sumar festivales, voy a llamar pequeños, producciones más pequeñas o de iniciativas privadas en la página de Red Escena, puesto que la vertebración de la información creo que es fundamental, porque un festival que tenga una financiación 100% pública creo que es difícil encontrarlo, ¿eh? En los datos preliminares que tenemos siempre hay consorcios y colaboraciones y, por tanto, creo que las instituciones públicas deben incorporar, si así lo desean, las producciones privadas en vertebrar toda esa información, porque el objetivo último es que el teatro llegue, yo creo, al ciudadano, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, pero también ocurre en las otras comunidades, para hacer ese inventario, curiosamente, hay que acudir a información de ayuntamientos, de comunidades autónomas. Es muy difícil saber qué se hace en nuestro país cuando se encuentra la información. Esa información de forma aislada está muy bien hecha. Lo que falta, vuelvo a repetir, es la cartografía, la vertebración, ¿no? Existe un claro vínculo entre territorio y festivales, hay localismo en la contratación en las comunidades autónomas, y esto no lo estoy diciendo de ninguna manera como algo crítico. Teniendo en cuenta lo que ha señalado antes, creo que los festivales están sirviendo para que las comunidades autónomas, también en comunidades pues con menor densidad de población o con una tradición de producción económica aplicada a las artes escénicas menos potente que la de Madrid o Cataluña, puedan tener un sector productivo relacionado con las artes escénicas, ¿no? Con compañías, etcétera. Se ve también la colaboración en la cercanía territorial, por ejemplo, entre Galicia y Portugal, ¿no? Para hacer producciones internacionales, pero con un coste, puesto que el kilometraje es menor, que permita, pues en este caso, a los gallegos poder ver producciones del país vecino, ¿no? Eso se ve también, por ejemplo, con Castilla-León. Y sí que se ve el intento de la mezcla de nacionalidades, de la internacionalización en lo que se ofrece al público y de distintas regiones nacionales. O sea, no hay festivales que sea 100% localista o 100%
español, digamos, que no quiera contar con una internacionalización, ¿no? Hay eficiencia, yo creo, y posibilidad de crear un tejido teatral fuera de los circuitos más potentes, porque eso es lo que se ve en el trabajo de determinadas comunidades autónomas. La financiación es mayoritariamente mixta y es interesante también en este esfuerzo colaborativo que tienen los profesionales de las artes escénicas, en que algunos festivales de titularidad pública surgen de iniciativas privadas de compañías en comunidades autónomas que están muy asentadas y el gestor político de turno prefiere, en lugar de generar una nueva actividad, acudir a una compañía que está trabajando bien y que gestiona, digamos, la actividad teatral que surge de un ayuntamiento en concreto, ¿no? Apenas hay festivales que publiquen con transparencia los datos económicos, ni de taquilla ni de financiación. En este sentido, por ejemplo, destacan festivales de Mérida, de Ciudad Rodrigo y de Arévalo. En concreto, los de Ciudad Rodrigo y de Arévalo a mí me parecen modélicos y trasplantables a la Comunidad de Madrid, porque hasta incluso publican el alcance y la repercusión económica de su festival en la ciudad en sectores no culturales. Es como una especie de defensa de la necesidad de seguir manteniendo esos dos festivales. Arévalo es una ciudad muy pequeña y Ciudad Rodrigo también, para los que no puedan ser de aquí, ¿no? Y yo creo que este tipo de iniciativas deben ser incluso exigibles en el caso de festivales de titularidad pública y que manejan un número muy importante de financiación. Muchos festivales seleccionan sus propuestas tras abrir una convocatoria pública y competitiva, y funcionan muy bien las redes locales dentro de una comunidad para crear flujos de público, es decir, se va más allá en los festivales de lo que es la cartelera, y en muchos de ellos hay un espacio de creación a nivel profesional para que los profesionales tengan un punto de encuentro, bien a través de seminarios, talleres de actores, talleres de traducción, etcétera. Es un lugar de encuentro de investigación teatral, y al mismo tiempo muchos de ellos trabajan en la creación y en la consolidación y formación de público, ¿no? Además, esto hace que, un ejemplo aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es el Festival Madrid Sur. Los festivales suponen un valor inmaterial en cuanto a su valor cultural y a la acción social que generan, y por supuesto, valor material si queremos hablar de dinero. En los festivales, además, hay estrenos absolutos y bolos de estrenos, que es lo que vamos a cartografiar, ¿no?, en otros festivales y en otros teatros. Debo decir que las sedes actuales son suficientes para desarrollar una cartelera escénica de calidad durante la duración de los festivales, y por ello el dinero, si me oyera algún gestor político, el dinero que se pueda plantear en mejorar las infraestructuras de ladrillo, yo las invertiría en mejorar las infraestructuras de red profesional, entre los propios profesionales de la escena, para que se fomente el trabajo de las compañías, y que además, como los festivales generan mucho valor material, que producciones que haya en una comunidad puedan tener financiación para llegar a otras, y que los festivales no sean solamente en verano o en los primeros días del otoño, quizás, porque desde que pides la subvención hasta que te contesta, hasta que te la dan, hasta que recibes el dinero para funcionar, eso puede condicionar también la cartelera, ¿no?, porque tienen un gran impacto a nivel turístico. Y ya terminando, Madrid. Yo creo que hay que trabajar en Madrid en la publicidad y marketing de los festivales. La página web concentra la información tanto para profesionales como para público general.
Hay una división por ayuntamientos que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Entonces, si yo quisiera saber algo de, por ejemplo, del Festival de Madrid Sur, tendría que saber en qué localidad de Madrid Sur está el festival, irme a Getafe y allí ver si en el cronograma me coincide que es ese mes. Es decir, no es una información en la Comunidad de Madrid que un turista pueda tener, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los musicales, que casi te venden ya el billete de tren con la entrada a determinados espectáculos, lo cual me parece bien, no lo estoy diciendo como una crítica, pero sí quizás implementar o mejorar la gestión de la información va a redundar en la mejora, ¿no?, de las artes escénicas. Porque parece casi que, salvo el Festival de Otoño, cada propuesta que surge en Madrid es una especie de buscarse la vida y de llegar al público pues a través de Facebook, de correos electrónicos, de newsletter, etcétera, ¿no? Si nos ponemos incluso muy exigente en el Festival de Otoño, si yo ahora preguntase aquí dónde se puede ver y cuándo, me gustaría saber cuántos de los que estamos aquí podríamos tener esa información tan clara como si lo pregunto del Festival Internacional de Mérida, que sé que es en julio y en agosto, o el de Olite, o el de Olmedo, por poner, o el de Almagro, por poner alguna. Sé que eso en otoño pues se llama Festival de Otoño, pero es en octubre, es en noviembre, es en octubre y en noviembre. Hay que hacer un esfuerzo como público muy importante para poder acceder a una información que genera mucho trabajo por parte de los profesionales y también mucha inversión por parte de los distintos actores. Entonces, nuestro análisis irá un poco en cuanto a recomendaciones, pues no sé cómo caerá, o si se llegará a leer en algún papel de algún sitio, pero va en ese sentido, favorecer que los festivales puedan transitar y que haya más, no solamente en determinadas épocas del año donde se concentran, mejorar la información de los festivales y de las iniciativas que hay en la Comunidad de Madrid y no hacer una distinción entre festivales públicos o festivales de carácter privado, puesto que todo redunda, como dice nuestra última ley gubernamental, ¿no?, en el fomento de la cultura y de la educación de la ciudadanía. Y eso es en el ámbito en el que estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, y cualquier observación o cualquier recomendación para que la tengamos en cuenta, desde luego, es bienvenida.